Saludos televidentes, gracias, muchas gracias por permitirnos penetrar en sus hogares con este su programa Acontecer Económico. Esperamos que ustedes estén bien, que sigan bien, trabajando para estar bien y mejor, contentos y felices, y les deseamos muchos éxitos. Como cada viernes tenemos con ustedes al profesor José Gómez Cerda, que ha tratado la semana pasada el tema de las cooperativas, y hoy vamos a tratar las cooperativas en la República Dominicana. Don José Gómez Cerda, usted es un conocedor de este tema y queremos que lo introduzca para conocimiento y bien de nuestros queridos televidentes. Bueno, la historia dominicana siempre hubo una cooperación, especialmente entre los trabajadores. Primero con lo que se llamaron mutualidades, que eran sistemas de ayuda mutua entre los trabajadores que hacían un aporte regular, y con ese dinero se podía socorrer a los trabajadores en caso de enfermedad, a las esposas en caso de maternidad o en caso de fallecimiento del interesado o de alguno de sus familiares. Pero el movimiento cooperativo, como hablamos la semana pasada, que hablamos de una serie de principios, de una serie de valores, de diferentes tipos de cooperativas, en nuestro país se inició muy tímidamente en 1946 en Mano Guayabo. En esa localidad, el padre Alfonso Chafe formó unas cooperativas de crédito y ahorro, y posteriormente en Vallaguana el padre Santiago Walsh, era un canadiense, formó también una cooperativa de ahorros y créditos. En 1947 llegó al país el padre Pablo Estil, y el padre Pablo Estil, que trabajaba fundamentalmente en Sabana Grande de Boyá y en Monte Plata, es lo que podríamos llamar el padre del cooperativismo dominicano, porque introdujo una serie de los principios y valores del cooperativismo y desarrolló potencialmente el movimiento cooperativo. Como hemos visto, tanto Alfonso Chafe como Santiago Walsh y Pablo Estil eran tres padres de la orden de los Escarboro canadiense, y esas cooperativas eran más bien cooperativas parroquiales, quiere decir de una parroquia en la cual los parroquianos eran los que formaban parte de eso. Después el padre Juan Valleri, aquí en la capital, en Santo Domingo, en la parroquia San Juan Bosco, hizo una cooperativa al estilo de los que se habían formado anteriormente en Mano Guayabo, en Vallaguana, en Monte Plata y en Sabana Grande de Boyá. Entonces, fueron esos padres Escarboro los que desde Canadá, donde había un movimiento cooperativo muy desarrollado y todavía es uno de los países donde el cooperativismo es más fuerte, fueron los iniciadores del movimiento cooperativo dominicano. Ya en 1949, con las cooperativas que se habían formado en Mano Guayabo, en Sabana Grande de Boyá, en Vallaguana, en Monte Plata y aquí en la capital, entonces se formó la Federación Dominicana de Cooperativas, con 8 cooperativas parroquiales, como dije anteriormente, y eran todos cooperativas de ahorros y créditos. Ya en 1955, entonces se lanzó una ley, la 3431, y esa ley era para normalizar el sistema cooperativo, para que las cooperativas tuvieran todo el acceso a tener personalidad jurídica para ser demandado o demandar, y además explicar en esa ley cuál era la estructura y el funcionamiento de las cooperativas. En 1957 hubo otra ley, 4768, y esa ley facultaba a los sindicatos para organizar cooperativas. Una cosa es el sindicato y otra cosa es la cooperativa. La ley lo que le daba era la facultad para que los sindicatos
pero los sindicatos tienen un objetivo diferente a las cooperativas, pero ya como existía en nuestro país una serie de organizaciones sindicales, entonces que pudieran esos sindicatos promover el cooperativismo. Asimismo se promovió lo que se llamó el cooperativismo escolar. Durante la era de Trujillo habían escuelas donde se le enseñaba a los niños el cooperativismo y hacían especie de una prueba de cooperativa. No era una cooperativa formal, sino se llamaban cooperativas escolares, para que los niños hicieran aporte, para que aprendieran la educación del ahorro, que es la base fundamental del cooperativismo. En 1959, cuando ya hubo una confrontación entre la Iglesia Católica y la dictadura de Trujillo, al padre Pablo Estil, que había salido al exterior, aunque era canadiense, pero ya estaba radicado en nuestro país desde hacía muchos años, se le impidió la entrada a nuestro país y tuvo que quedarse exiliado, y el movimiento cooperativo decreció en los últimos 2 o 3 años de la dictadura de Trujillo. En 1966, entonces vuelve a reorganizarse el movimiento cooperativo y se celebró una gran asamblea en Santiago, promovido por las cooperativas, especialmente la Altagracia, que es una de las cooperativas que tiene mayor tiempo en nuestro país, y se volvió a reorganizar la Federación de Cooperativas. Como dije anteriormente, hasta esa época las cooperativas en nuestro país eran cooperativas parroquiales, quiere decir, cada parroquia de la Iglesia Católica tenía el mandato de promover el cooperativismo. Y hasta esa época, aunque había otros tipos de mandatos, casi todas las cooperativas surgían de parte de la Iglesia Católica. Ya en 1963, entonces se instituye por una ley el Instituto Dominicano de Cooperativas y de COP, y es un organismo que a partir de 1963 es el organismo que regulariza, quiere decir que le da personalidad jurídica, que le da asistencia a las cooperativas, y es el organismo del Estado que se encarga de la regulación del cooperativismo en nuestro país. La ley de 1964, 127, esa ley lo que normalizaba era cómo se podían crear las estructuras de las cooperativas en cooperativas de base, fueran cooperativas de crédito, de ahorro, de producción o de consumo, cómo se podía formar federaciones y cómo se podía formar una confederación de cooperativas. Para crear una federación de cooperativas se necesitaba un mínimo de 5 cooperativas, y para formar una confederación de cooperativas se necesitan por lo menos 2 federaciones. Quiere decir que eso es, Rafael, lo que podríamos llamar cómo se inició el cooperativismo en la República Dominicana. Ese proceso de desarrollo de la cooperativa ha beneficiado a los miembros que la han organizado y sostenido, o ha servido para que determinados funcionarios de esa cooperativa hagan malos manejos y resulten beneficiados de manera personal? Bueno, el movimiento cooperativo es un sistema educativo y de ahorro. El movimiento cooperativo, como vimos en la historia, se inició en cooperativas muy pobres, quiere decir, de personas de muy pocos recursos que estaban en una parroquia, no eran cooperativas industriales, y podremos decir que ha sido beneficioso para el país el fomento del cooperativismo. Ahora, en todas las instituciones donde hay personas pobres que manejan mucho dinero, hay la tentación. Indudablemente que en el movimiento cooperativo, como ha pasado con los partidos políticos, como ha pasado con los sindicatos, con las ONG, con la sociedad civil, han habido desviaciones y hay personas que se han aprovechado económicamente del sistema cooperativo. Queridos televidentes, estamos entrevistando al profesor José Gómez Cerda. Vamos a una pausa y luego regresamos.